Esta presentación es acerca de miopatías, hipertermia maligna y síndromes asociados a la misma. Vamos a empezar hablando de las miopatías. La primera que vamos a abordar es la distrofia miotónica tipo 1 o enfermedad de Steiner, miotonía de Steiner. Es la más común de los síndromes miotónicos. De la del adulto es la más severa. Se puede asociar con cataratas en el paciente joven, así que si en una valoración preoperatoria aparece antecedente de cirugía por cataratas en un paciente joven, hay que abrir los ojos e ir a buscar que no se trate de esta patología. Se caracteriza por presentar miotonías, distrofia muscular, defectos también de la conducción cardíaca, cataratas como ya dijimos y trastornos endócrinos. Presenta gran afectación cardiovascular, tiene una alta incidencia de muerte súbita cardíaca. Se asocia con alteraciones de la conducción, taquiarritmias, miocardiopatías, trastornos valvulares, por lo tanto hay que pedir consulta a un cardiólogo. Tiene, como vamos a ver, como la gran mayoría de estas patologías, alto riesgo respiratorio, ya que puede presentar complicaciones como aspiración, tanto por debilidad muscular como por faringia, hipoventilación, por debilidad diafragmática y disminución del impulso respiratorio central, por lo que la posibilidad de que haya necesidad de asistencia respiratoria mecánica prolongada tiene que ser considerada. Presentan estos pacientes mayor sensibilidad a los efectos depresores respiratorios, laxantes e hipnóticos. También tienen compromiso gastrointestinal con retardo en el vaciado gástrico, así que no está mal pensarlos en principio con el estómago ocupado. Después va a depender de cada caso. No quiere decir que todos estos pacientes sean estómago ocupado, pero no está mal tener en cuenta que puede ser un caso. La esclerosis múltiple es un trastorno autoinmune que genera una respuesta inflamatoria en el sistema nervioso central, tanto en el cerebro como en la médula, con un fallo en la conducción nerviosa. Como manifestación clínica presenta parestesia, debilidad muscular que puede ser localizada o generalizada y trastornos sensitivos. Puede puede comprometerse la respiración con desarrollo de hipoxemia y también tiene riesgo de aspiración. Se debe informar a los pacientes que se pueden agravar los síntomas de esclerosis múltiple en el postoperatorio. Deben continuar con la medicación inmunosupresora durante todo el periodo perioperatorio. Tenemos que tener presente que estos pacientes pueden tener una función autónoma alterada, pudiéndose exacerbar reacciones de respuesta hemodinámica exageradas frente a la inducción anestésica, a los vasodilatadores y los fármacos simpáticos miméticos. Pueden presentar un aumento de la temperatura corporal por un bloqueo completo de la conducción de nervios esmirenizados. Debemos evitar en ellos succinilcolina, ya que la inervación o la miopatía por desuso pueden aumentar el riesgo de hiperpotasemia. Los bloqueantes no despolarizantes son seguros, pero se han reportado casos de bloqueo prolongado. La anestesia raquídea es controvertida porque se habla que puede haber una sensibilidad aumentada de la médula a anestésicos locales por la desmineralización. La anestesia epidural es segura. La necesidad de cuidado postoperatorio prolongado y soporte respiratorio debe ser considerada en personas con debilidad preoperatoria grave, compromiso respiratorio y disfunción faríngea. De los trastornos de la neurona motora, vamos a hablar de la esclerosis lateral amiotrófica, por ser la enfermedad más frecuente. Consiste en la degeneración de motoneuronas en la médula y el tronco encefálico, así como degeneración de núcleos motores del tallo cerebral y de los tractos córtico-espinales. Presenta una debilidad muscular progresiva, atrofia muscular, pero no se ve afectación de la función sensitiva. La debilidad de la musculatura respiratoria puede presentar riesgo de aspiración y complicaciones pulmonares. Tiene sensibilidad aumentada a los efectos depresores respiratorios de los sedantes e hipnóticos. La hiperactividad simpática, insuficiencia autónoma que presentan puede dar hipotensión ortostática y taquicardia de reposo. Hay que evitar la succinilcolina en estos pacientes por riesgo de hiperpotasemia. Los bloqueantes musculares no despolarizantes pueden causar un bloqueo prolongado, así que hay que priorizar en el caso de su uso la monitorización tanto intra como postoperatoria del bloqueo. La anestesia raquídea se evita por riesgo de exacerbar los síntomas. El síndrome de Guillain-Barré es una debilidad muscular periférica asociada a déficit sensitivo, y la parálisis de los pares craneales, de los nervios frénicos y los intercostales conduce a debilidad respiratoria, lo que puede requerir soporte ventilatorio. Puede haber afectación autónoma con riesgo de inestabilidad hemodinámica y arritmias. La ausencia de respuestas cardiovasculares compensadoras puede producir hipotensión exagerada en inducción o en respuesta a hipovolemia. A su vez, la neuroscopía u otros estímulos pueden estar asociados con un aumento exagerado de la presión arterial. La monitorización hemodinámica de estos pacientes es esencial por este expuesto.
Tiene mayor riesgo de aspiración por parálisis de los padres craneales y disfunción autónoma. No utilizar succinilcolina en estos pacientes también por el riesgo de hipopotasemia. Y los bloqueantes musculares no paralizantes no están contraindicados, pero deben usarse con precaución debido a sensibilidad aumentada. La distrofia muscular de Duchenne es el tipo más frecuente y grave de distrofia muscular. Se caracteriza por una debilidad y atrofia de la musculatura proximal. Los pacientes con esta patología con frecuencia necesitan anestesia para procedimientos tales como biopsia de músculo, cirugía de corrección de escoliosis, reducción de contracturas o por fracturas. Casi todos presentan compromiso cardiopulmonar, cardiopatía dilatada, disfunción ventricular izquierda, arritmias ventriculares, insuficiencia respiratoria con disminución de la capacidad vital y capacidad pulmonar total. El 30% de las muertes de los pacientes son por causa respiratoria. Las complicaciones periopertorias no se correlacionan con la gravedad de la enfermedad, y se pueden ver complicaciones graves en manifestaciones leves y viceversa. En los pacientes jóvenes, cuando el músculo esquelético se está deteriorando, los fármacos anestésicos pueden causar una profunda rhabdomiólisis e hiperpotasemia. Es esencial que sean valorados por cardiólogo y se realicen pruebas de función pulmonar. Pacientes con una CDF menor al 50% de valor predicto se deben drenar el preoperatorio en el uso de BNI, ya que es probable que sea necesario en el postoperatorio. Los pacientes con una CDF menor a 270 mililitros por minuto o una presión respiratoria máxima menor a 60 centímetros de agua se considera que tienen alto riesgo de complicaciones respiratorias como consecuencia de alteraciones de la tos. Se recomienda para ellos entrenamiento en la tos manual o asistido. ¿Ah? O sea que pruebas de función pulmonar nos van a predecir en estos pacientes las probabilidades de complicaciones postoperatorias respiratorias y nos van a dictar la conducta preoperatoria, entrenamiento en BNI, entrenamiento en tos asistida o manual. El administrativo del sueño y la hipoventilación son frecuentes, tienen reflejos laringeos disminuidos, por lo tanto riesgo de aspiración, la tos poco efectiva como ya vimos, hay que ver el estado nutricional, determinar la prealbúmina y la albúmina en el preoperatorio. Deben evitarse los halogenados, por lo que sugiere el empleo activo. Los halogenados pueden precipitar una reacción similar a la hipertermia maligna, caracterizada por una profunda rhabdomiólisis. Puede ocurrir a bajas concentraciones e incluso después de la intervención, por lo que se recomienda usar un carro anestésico libre de halogenados. Aunque algunos informes sugieren que esta patología se asocia a la hipertermia maligna, se piensa que es poco probable que compartan un origen genético común. Se piensa que el mecanismo de esta reacción es una rhabdomiólisis y una hiperpotasemia sin los signos de hipermetabolismo, por lo que la androlina en esta circunstancia no sería efectivo. Deben enfocar su tratamiento en la hiperpotasemia. O sea, esta patología no vendría a dar una hipertermia maligna, sí un síndrome muy parecido y lo que vamos a hacer es más o menos lo mismo, evitar los genados asertivos. O sea que estrictamente no es hipertermia maligna, pero la conducta va a ser la misma. Tienen mayor incidencia vía difícil porque tienen macrovelocidad, son obesas la mayoría, apertura bucal limitada, disminución de amplitud de movimiento de la columna cervical. La oxinicolina está contraindicada por riesgo de hiperpotasemia y paro cardíaco. Los bloqueantes neuromusculares no paralizantes presentan un aumento del efecto máximo y de la duración. Se ha observado un retraso en la aparición del bloqueo cuando se emplea rocuroño, por lo que hay que tener esto en cuenta si vamos a rocuroño para hacer una inducción de secuencia rápida. El tiempo sangrado puede estar aumentado por un efecto de reactividad muscular isovascular. Se recomienda antifibríticos para estas cirugías mayores, en estos pacientes. La anestesia regional es segura y debido a las alteraciones gastrointestinales se recomienda los fármacos prokinéticos y la descompresión gástrica. La distrofia muscular de Becker es una forma más leve de distrofia que la de Duchenne. Una característica importante es la frecuente afectación cardíaca, inicialmente ventricular derecho, pero también se puede afectar el izquierdo con la disminución de la fe. Las implicaciones anestésicas dependen de la gravedad de la enfermedad, pero por lo general son similares a la de Duchenne. Por lo tanto, deben evitarse los halogenados y la silicolina también está contraindicada. Se recomienda realizar un erecto y un eco preparatorio en pacientes que son sometidos a intervenciones de riesgo moderado a alto. Por último, la miastenia grave es una enfermedad que se debe a la destrucción de los receptores de acetilcolina en la vía neuromuscular, con la consiguiente debilidad muscular y fatiga. La capacidad de toser del paciente y mantener la vía respiratoria permeable y eliminar secreciones se debe evaluar correctamente en el preoperatorio. Estos pacientes deben ser advertidos de que puede haber un empeoramiento de los síntomas de la miastenia postoperatorios y que pueden llegar a requerir ARN prolongada. Hay factores de riesgo para una crisis miasténica y soporte ventilatorio, que son que la enfermedad tenga más de 6 años de evolución, que el paciente tenga problemas respiratorios previos o enfermedad pulmonar coexistente,
la capacidad vital postoperatoria menor a 2,9 mililitros, 2,9 litros, que el tratamiento con periostimina sea mayor a 750 miligramos por día, y la presencia de síntomas vulvares, los antecedentes de crisis miasténica preparatoria, los niveles preparatorios de anticuerpos contra los receptores mayor a 100 y la pérdida intraoperatoria de sangre menor a 1000 comienza asociado con el desarrollo de una crisis miasténica postoperatoria. Las cirugías programadas deben realizarse durante una fase estable de la enfermedad y cuando el paciente requiera mínima medicación inmunomoduladora. Se puede utilizar sunicolina requiriendo dosis mayores, son mayores a 2 miligramos kilo, por la disminución de los receptores. Para una disminución de la acetilcolinesterasa, el bloqueo puede prolongarse. Los bloqueantes neuromusculares pueden utilizarse, pero sus efectos son impredecibles por un aumento de la sensibilidad del mismo. El TOF no es fiable, ya que la destrucción es desigual de la debilidad muscular, por lo que la mutilación de un único sitio no representa adecuadamente el nivel real de bloqueo en otros grupos musculares. Los halogenados y anestésicos intravenosos son seguros. Dado que los anestésicos locales de tipo ESTA son metabolizados por pseudocolinesterasa, el tratamiento anticolineesterásico que reciben los pacientes puede potenciar sus efectos y dar lugar a un bloqueo prolongado. Los anestésicos locales de tipo amida son seguros. Ahora vamos a ver 3 o 4 o 2 o 3, no recuerdo bien, síntomas que se asocian a hipertonía maligna. Y después vamos a ver la hipertonía en sí. El espasmo de macetero o trismo es la rigidez muscular de la mandíbula asociada a flacidez de las extremidades después de administrar acetilcolina. Si está asociado a la rigidez de extremidades, la asociación con hipertonía maligna es absoluta. Sin embargo, más del 80% de los pacientes tienen trismo y no rigidez de otros grupos musculares. En estos pacientes debemos monitorizar correctamente al paciente, buscar la pimenturia en orina, medir los niveles de CPK, gasometría, ionogramas, viendo el potasio. Se cree que la tensión inicial de la mandíbula y su duración pueden predecir la gravedad de la respuesta. Habría que hacer seguimiento por 36 horas de CK y mioglobinuria, y estos pacientes deberían quedar en observación al menos 12 horas. La miopatía de los cuerpos centrales es una enfermedad congénita rara. Se asocia a otras miopatías como la enfermedad multiminicor, que consiste en una debilidad muscular de grado variable, viéndose frecuentemente afectados los músculos respiratorios, vulvares y extraoculares. Por lo general los niveles de CK son normales y tiene fuerte vínculo con la hipertonía maligna, por lo que se aconseja considerar a todos los pacientes con enfermedad de los cuerpos centrales con riesgo de hipertonía maligna. Por último, el síndrome de King-Denborough, o como se pronuncia, se presenta con anomalías faciales y esqueléticas y debilidad de la musculatura proximal. Aproximadamente la mitad de estos pacientes se presentan niveles elevados de CK y tiene potente relación con la hipertonía maligna. Bueno, hipertermia maligna. Es una enfermedad anestésica, ¿ah? Es una enfermedad exclusivamente anestésica y para que se desarrolle hipertermia maligna tiene que haber un desencadenante, que son los agentes halogenados y la succinicolina. Hay algunas otras causas no anestésicas raras como el ejercicio, el calor, pero es muy raro. Vamos a centrarnos en la parte anestésica. ¿Qué es la hipertermia maligna? Es un síndrome clínico farmacogenético que se manifiesta en los individuos susceptibles en respuesta a la exposición a los anestésicos inhalatorios, relajantes musculares despolarizantes o actividad física extrema en ambientes calientes. Durante la exposición a esos agentes desencadenantes existe un aumento rápido y constante de la concentración de calcio mioplasmático, inducido por la hiperactivación de receptores de rianodina del músculo esquelético, causando una alteración profunda en la homeostasis del calcio y caracterizado por un estado hipermetabólico. Este estado genera calor y conlleva la hipoxemia, acidosis metabólica, raudomiólisis y un rápido aumento de la temperatura corporal que puede ser fatal si no se reconoce y se trata rápidamente. Los receptores de rianodina son canales de cationes de alta conductancia que liberan calcio de los reservas intracelulares. Son homotetrámeros de una masa molecular aproximada de 560 kDa. Son omnipresentes, están en todas las células. Existen tres formas conocidas en los mamíferos. La R1 es la isoforma dominante en el músculo esquelético, la R2 en el músculo cardíaco y la R3 en bajos niveles en muchos tejidos, principalmente asociado con el diafragma y el cerebro. La epidemiología tiene una mortalidad de 1,4 antes era más alta debido al uso del latrolene, y la incidencia es de 1 cada 15.000 anestesias en niños y 1 cada 50.000 en adultos. Fisiopatología.
La actividad de los receptores provoca el aumento de la entrada de calcio en el citoplasma y eso hace que haya una contracción muscular sostenida. A veces el primer síntoma, como ya hablamos, puede ser la presencia de un espasmo del músculo macetero. Esa contracción muscular lleva a una resolución del exceso de calcio, lo que se traduce en un aumento del consumo de ATP y genera exceso de calor. Este consumo exagerado de ATP lleva a que se agoten las reservas, se rompa la membrana del músculo y eso hace que los depósitos intracelulares salgan al exterior. Depósitos que incluyen potasio, creatina, fosfatos y mioglobina. La pérdida de potasio a partir de las células del músculo trae una acidosis metabólica, la cual tenemos que ir a buscar en el caso de estar frente a la patología maligna. Y también puede traer arritmias cardíacas. El metabolismo aeróbico descontrolado provoca un aumento del consumo de oxígeno y eso da hipoxia y acidosis láctica con exceso de generación de CO2. Por eso, siendo inicial más común en la hipertensión maligna, es el aumento inexplicado en los valores de la capnografía, los valores de CO2 exhalado, que no se reduce con facilidad con la ventilación aumentada en minutos. O sea, cuando damos un aumento del CO2, corregimos la ventilación y no mejora. Esta elevación está asociada con la presencia de taquicardia a causa de estimulación simpática por la acidosis. Este estado premetabólico genera calor y conlleva a la hipoxemia, acidosis metabólica, rabdomiólisis y a un rápido aumento de temperatura corporal. Eso puede ser fatal si no se reconoce y se trata a tiempo. Estas son las cosas grandes que nos va a dar la hipertermia en su primera etapa. Aumento del CO2, taquicardia y calor, fiebre. Estas cosas más chicas, pero lo grande es esto. O sea que si uno arranca una anestesia y el paciente se pone taquicárdico, lo vamos a tocar. Acostúmbrense a taquicardia, aumento de CO2 después de la inducción, lo tocamos, porque vamos a hacer la lista. Nadie le pone un termómetro a una apendicitis que demora media hora o una día. Entonces, acostúmbrense ante la más mínima duda a tocar al paciente. Signos y síntomas. Vamos a tener todos signos de hipermetabolismo sistémico, tanto después de administrar un desencadenante. Si está en espontánea el paciente, o sea, si no está ventilado, vamos a tener eh, puede aumentar la frecuencia respiratoria y puede tener cianosis por hipoxemia. Las arritmias son más tardías y son por el aumento de potasio. Un signo precoz que nos va a hacer sospechar de hipertensión maligna es el espasmo macetero, como ya lo mencionamos varias veces, siempre y cuando sea después de un desencadenante, ¿no? Si hicimos una TIVA o una RAQI, no vamos a pensar que tiene hipertensión maligna por el espasmo macetero. La crisis de hipertensión se puede manifestar tardíamente y de manera recurrente, incluso después de la interrupción de medicación del agente desencadenante. En un 20% de los casos pasa después que intervenimos el agente. Lo más frecuente es que los síntomas no se vean inmediatamente, luego de exposición al desencadenante se pueden dar hasta las 12 a 24 horas. Y es más frecuente que la crisis aparezca después de la tercera anestesia. O sea que el antecedente de alguna anestesia sin incidentes no nos aleja de la probabilidad de hipertensión maligna. Las complicaciones adicionales que podemos tener, que son potencialmente fatales, son la coagulación intravascular seminal, la insuficiencia cardíaca congestiva, isquemia intestinal y síndrome compartimental de los miembros asociado a un edema muscular profundo. Aunque sean específicas, tales manifestaciones iniciales asociadas a la exposición a los agentes desencadenantes sin ausencia de otra causa aparente serían suficientes para establecer el diagnóstico preliminar de hipertensión maligna y llevarnos inmediatamente al tratamiento. ¿Qué pasa? Esto es tan grave que si no lo diagnosticamos rápido y actuamos rápido, el paciente se nos muere. Entonces, aunque parezca inespecífico, aunque puedan haber otras causas que lo pueden explicar, lo primero que tenemos que pensar siempre es la hipertensión maligna. Después que la descartamos, entramos a buscar otras causas. Entre las primeras 12 y 24 horas después de iniciar la crisis, se observa el pico de los niveles plasmáticos de SPK. La confirmación de susceptibilidad dependerá del resultado del test de contractura que vamos a hablar después, indicado solamente después de los 3 meses posteriores a la crisis. Clasificación, esta es una clasificación que, bueno, no nos cambia mucho, pero se la puse ahí para que la tengan. No nos vamos a tener mucho en eso. Diagnóstico por laboratorio de hipertensión maligna, hay que hacerlo incluso en los casos clásicos. Si vos tenés una hipertermia maligna de libro, clínicamente, igual hay que hacer diagnóstico, hay que hacer confirmación diagnóstica de laboratorio, por lo que va a hacer, porque, a partir de los casos confirmados es que se va a planificar la investigación de familiares. O sea, vos, caso confirmado, hay estudios familiares. Para el diagnóstico de laboratorio, el 50% de los pacientes con hipertermia maligna tienen elevada la CPK en reposo. Ahí empieza a hacer screening, es una CPK en reposo a los parientes, los familiares, y si les da elevado, vas a hacer el test de contracción de glutano cafeína,
que se hace en Buenos Aires, si no estoy equivocado. Acá creo que no se hace. La presencia de una apical elevada en reposo, excluyendo un ejercicio extenuante o trauma muscular, tiene valor relativo solo para los parientes de casos susceptibles. Después que hacemos el test, vamos a tener tres posibles clasificaciones. El paciente susceptible es cuando la respuesta es anormal tanto para el eratano como para la cafeína. El paciente es normal cuando la respuesta es normal para las dos cosas. Y el paciente es equívoco cuando la respuesta es anormal para el eratano o para la cafeína y normal para el otro. Los pacientes diagnosticados como equívocos son tratados como si fueran susceptibles. El diagnóstico clínico se considera positivo cuando existe una contracción mayor a 0,5 G para el eratano, al 3% o 0,3 G para 2 nanomoles de cafeína. El procedimiento de la preparación de biopsia muscular difiere de acuerdo a los laboratorios. Hay dos protocolos, uno es en Estados Unidos, que tiene 97% de sensibilidad pero baja especificidad, con un 22% de falsos positivos, y otro protocolo es el protocolo europeo, que tiene un 99% de sensibilidad y un 94% de especificidad. ¿Ah? El europeo es conocido como test de la contractura in vitro. Para el tratamiento les voy a pedir que vayan a consultar esta página, que es la página de la Asociación Americana de Hipertermia Maligna. No se los puse acá a propósito, se los voy a preguntar, de esa página, y no se los puse acá para obligarlos a ir a consultar la página. Esta página tiene varias secciones: cómo estar preparado, cómo tratar la crisis, cómo cuidar al paciente después, qué fármacos son seguros, qué fármacos no son seguros. Está en español y en inglés. Y tiene además un teléfono al que podés llamar a 24 horas del día y te atiende un clínico especialista. El año pasado hubo un caso de hipertensión maligna no clásico en una institución acá en Montevideo, y un compañero de ustedes que estaba en la RECU, que yo ya tenía este teórico, se acordó, fue a mirar la página, llamó a Estados Unidos, habló con la doctora. Entonces por eso les insisto tanto en que vayan a mirar acá. Les voy a preguntar tratamiento, les voy a preguntar lo que dice en la página, así que léanlo. Y sobre todo, estudienlo para la prueba, pero lo que más me importa es que se acuerden que existe esta página. Porque podemos no acordarnos, seguramente no nos acordemos de todo en una crisis de hipertensión maligna, pero sabiendo que está la página, todos tenemos un teléfono inteligente, es ir a consultar y llamar y sacarnos la duda. Esto es una captura de pantalla de la página. ¿Ah? Ahí ven que tiene la línea. Bueno, acá tiene el tratamiento. ¿Ah? Está todo ahí. Me dicen lo de ahí, se lo voy a preguntar, de ahí. Bueno, como ustedes ya saben, del tratamiento del fármaco para tratar esta crisis es el dantrolene, que fue sintetizado en el 67 por Snyder y colaboradores y fue revelado como poseedor de propiedades relajantes musculares. Se introdujo como un relajante muscular. ¿Qué hace el dantrolene? Reduce la activación del canal por la campodulina y disminuye la sensibilidad del canal de calcio. El canal R2 no se bloquea por el dantrolene, lo que explica el hecho de que el medicamento no tenga efecto inotrópico negativo sobre el corazón. Es altamente lipofílico y por lo tanto poco soluble en agua. Está dispuesto para uso intravenoso. Viene en frascos que contienen 20 miligramos de dantrolene sódico y iofilizado con 3 gramos de mannitol para mejorar la solubilidad del agua. El contenido del frasco debe ser diluido en 60 mililitros de agua y debe producir una concentración final de dantrolene de 0,33 miligramos mililitro con un pH 9,5. Esto es importante, se lo voy a preguntar. No, mentira. La solución alcalina resultante es altamente irritante para las venas y que sea inyectada por una vena de gran calibre y rápidamente. Si nunca vieron esto, que probablemente no hayan visto porque no hay en todos lados, es caro y se vence relativamente rápido. Es una caja enorme, viene 60 frascos, con lo que es la dosis más o menos para un paciente adulto. Un frasco viene con el fármaco y otro frasco viene con el agua para diluir y tiene un conector, como una aguja, los conectas uno con otro y te pones a agitarlos. Esto da un enorme trabajo y lleva un enorme tiempo, por lo que siempre tenés que designar, si en caso de una crisis de esto, siempre tenés que designar a alguien que se ponga a preparar el dantrolene. No podés hacerlo vos ni tu ayudante que está ayudando con el paciente, con la clínica del paciente. Porque lleva tiempo, lleva rato y no es fácil. La dosis son 2,5 miligramos kilo, se repite cada 5 minutos hasta que empieces a revertir los síntomas o hasta que llegues a 10 a 20 miligramos kilo. Si llegaste a esa dosis
y no hubo reversión del cuadro, tenés que replantear el diagnóstico, porque la hipertenía maligna con el drolene mejora sí o sí. Si vos estás en hipertenía maligna, el drolene se mejora. Si hiciste un drolene y no mejoró, repensar el diagnóstico. Después que revirtió, dejas una infusión de 10 miligramos kilo día por 24 horas. Ahí está la dosis, como les hablé recién, la infusión. De la página, esta que les comenté, me importan esos tres sectores, esas tres secciones. Toda la página está buena. Sobre todo me importa que la conozcan. Está toda buena, pero estos son los tres que más me interesan. Cómo estar preparado, qué drogas son seguras y qué hacemos post-crisis. La bibliografía que usé para armar el capítulo, la presentación, perdón, y bueno, les agradezco.